Más sencillo, más elegante, más preciso. Esto vale para todo. También para la autora de este aforismo, incluido en Bajas Presiones, su primer libro publicado por TREA. Nos recibió en el Centro de Poesía José Hierro, donde da clases de creación literaria todos los jueves, y hablamos de filosofía y creación en redes. Hoy se adentra en la cueva, Zahara Alonso. Bueno, pues buenas tardes a Zahara, muchas gracias por entrar en la cueva y queremos presentarla. Ella es licenciada en filosofía, tiene un máster en escritura creativa, ha trabajado en Hotel Kafka, se está dedicando muchísimo a la literatura y su primer libro, que se llama Bajas Presiones, es de aforismos, está publicado este año. La primera pregunta, que es la pregunta del millón, ¿por qué aforismos? En primer lugar, gracias a vosotras por contar conmigo para esto. Y bueno, los aforismos me imagino que es el tema fundamental de todo esto. ¿La razón por la que los escribo, quieres decir, o por qué me interesan en cuanto a ¿Por qué lecturas? tu primer libro publicado es de aforismos? Una de las razones es fundamentalmente porque es un género que me interesa desde hace más de 10 años, que considero que es bastante tiempo teniendo en cuenta que no llego a los 30, y me parece un género muy especial en muchos sentidos, especialmente en el que podríamos decir o resumir como que aglutina dos miradas que serían la filosófica y la literaria, sin ser 100% ninguna de ellas. Y la razón por la que el primer libro es de aforismos, es decir, por la que no solo yo soy lectora de aforismos, sino que también quiero escribirlos, es en parte porque eso me ayuda, ese género me ayuda a canalizar los textos que yo podía tener, y su forma me gusta, esa manera de ser un texto, una bala, y porque tiene cierta dificultad, parece ser, publicar en un primer momento aforismos en vez de otra cosa, en vez de poesía o otros géneros. Y cuanto más difícil resultaba, más gracia me hacía y más empeño puse. ¿Crees que esa consideración de aforismo como una bala, como la has llamado, esta economía lingüística a la que te obliga el género, está en auge gracias a redes sociales como por ejemplo Twitter, que también te obligan a economizar? Esa relación entre Twitter y el aforismo parece que está muy en boga, por lo menos la pregunta por ella, pero yo no sé hasta qué punto están relacionadas. Sí es cierto que el género breve, sea cual sea, el microrrelato por ejemplo, está muy en auge gracias a las redes sociales microscópicas como Twitter, pero no todo lo que se publica en Twitter tiene no ya calidad, sino intención literaria. O sea, no estoy segura de que sea más que el vehículo en muchos casos, y en otros casos incluso es un filtro que no pasa al publicarse directamente en Twitter. Tenía especial interés en preguntarte por eso. Twitter, por ejemplo, todo el mundo puede publicar literatura, por ejemplo, en redes sociales. ¿Crees que el hecho de que te lean te hace escritor o es simplemente un vehículo en el que tú puedes escribir lo que quieras y ver qué pasa? Esto creo que tiene que ver mucho también con la autopublicación. Desde que alguien se puede autoeditar, hay quien dice que también se pierde un poco ese canon, no en el sentido positivo de perder el canon y cambiarlo, variarlo y violentarlo para bien, sino en el sentido de que se cuelan muchas cosas que quizá no estaban mal, pero necesitaban algo más de corrección. Con Twitter me imagino que pasa lo mismo, en el sentido de que cuanto más te leen, tus amigos te van a dar like, probablemente. Y no siempre eso significa que sea un texto literario acabado, por ejemplo, por decirlo así. Y esto se nota mucho también en los talleres de literatura, porque he oído a algunos profesores que decían que quiénes eran ellos, que sentían eso, quiénes eran ellos para corregir un texto al que alguien le había dado 20 likes y ellos decían que estaba fatal, que parecía que la persona que lo había escrito no les creía porque había una opinión generalizada que ellos veían en las redes sociales que fundamentaba la calidad de un texto cuando a lo mejor no la tenía. Entonces no estoy segura de que el estatus de escritor o no escritor, este tipo de cosas se consigan más que nada por la cantidad de gente que te lee. ¿Crees que existe una tendencia al lector de redes sociales a considerarse crítico literario, por ejemplo? Crítico casi de todo, diría. No sé, depende muchísimo tanto de la persona fuera de las redes como del uso que le da a esas redes. Y me imagino que también es una cuestión generacional. Pero es un poco como los tertulianos, hay gente que tiene opiniones para todo, que es una cosa que a mí me da mucho miedo. Te queríamos preguntar también, como te has formado en filosofía, las cámaras de eco, esa tendencia que tiene la gente y sobre todo
los logaritmos de las propias redes sociales, a identificar a quién debes seguir, que tiene gustos parecidos a los tuyos. ¿Crees que esas cámaras de eco funcionan o fomentan el hecho de que ahora mismo no exista una tendencia filosófica uniforme, por ejemplo? Lo fundamental para que no haya una tendencia filosófica uniforme ahora mismo es la falta de perspectiva, creo. Es algo que no podremos saber hasta dentro de por lo menos una década o un par de décadas. No es tanto cuestión de lo que se ve ahora en las redes, sino de esa perspectiva histórica que nos va a permitir hablar de ello con cierta distancia. Por eso, en este momento, lo que nos habla un poco más en presente son las redes, pero en otro momento era simplemente la literatura sobre un tema. Lo que sí creo es que hay mucha confusión, en Twitter especialmente he visto alguna cosa, con lo que sería filosofía propiamente dicha y lo que no lo es. Hay una cuenta que es @filosofía, tiene justo además el nombre canónico y que lo que hace es un poco transmitir mensajes tipo Paulo Coelho, que me parece una cosa bastante peligrosa. En ese sentido, sí que es peligroso, pero la gente a la que de verdad le interesa el tema o la reflexión o este pensamiento más calmado, no creo que vaya a tirar de fuentes a esos lugares. Totalmente de acuerdo. En el sentido de filosofía y literatura, que estábamos hablando de la relación, tú como escritora o como pero proyecto de... sí. ¿Consideras la filosofía como vehículo de la literatura o al revés, la propia literatura como un hilo conductor para expresar la filosofía? Hay un texto muy interesante que además creo que tú conoces, que es Los géneros literarios en filosofía, y es de Julián Marías. Me interesa ese punto de vista desde el que Marías interpreta la literatura, literatura en sentido amplio, como algo de lo que la filosofía echa mano para explicarse, muy en la línea también de su maestro Ortega, que decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Necesita no simplemente un ensayo arduo y así un poco árido, sino géneros en los que se pueda transmitir la idea, una idea fundamental, a través de situaciones, por ejemplo en una novela, o de percepciones mucho más, a lo mejor, relacionadas con los sentidos en poesía. O sea, que creo que la literatura puede ser un vehículo para transmitir ideas, pero que no se queda tampoco simplemente en un vehículo, sino que tiene su propia entidad y que cuanto mejor escribamos, mejor vamos a pensar también. ¿Consideras, por ejemplo, el aforismo ya una especie de síntesis entre ambos? A mí me sirve desde mis propios intereses como lectora de ensayo y lectora de poesía para encontrar un punto intermedio que me aporta algo de los dos sin ser necesariamente ninguno de los dos al completo. O sea, creo que tiene una entidad también propia, como os decía antes, pero no defrauda ninguna de las dos y genera algo nuevo que aporta. Entonces sí que creo que está en el medio, es una vía y que es bastante divertida también a la hora de leerla y de escribirla, porque te permite poner mucho más como lector de lo que pones en otros géneros. Pues muchas gracias. Ya para acabar, queríamos que lanzases un poco un llamamiento a los aforismos, una defensa de este género que para muchos de nosotros ha sido y sigue siendo muy desconocido. La máxima defensa que haría del género es casi no confundirlo con otros. Y la animación a la lectura que haría en ese caso sería, bueno, es fácil de leer, cada uno puede poner de sí lo que quiera, no hay una exigencia, pero si uno quiere poner un poco, va a servir y va a disfrutar del género, y si quiere poner mucho más, va a dar tanto de sí que se lo va a permitir. Y hay autores y autoras geniales desde hace muchos siglos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras en la cueva. Animamos a todos los que nos hayan escuchado a leer y a echarle un vistazo a su libro Bajas Presiones. Está editado por TREA. Podéis encontrarlo en Amazon, en la sección de poesía. Y en librerías. Y en a lo que es también esa clase lectora que está entre todos también. Pues ahora vamos a seguir leyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me